Hola Piscis, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ustedes en los próximos días. Recuerden que estas lecturas de tarot son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Aquí Piscis, es posible que muchos de ustedes sientan algún tipo de angustia, de estrés, de alguna situación que te podría estar preocupando. Quizás tengan algunas deudas por pagar, quizás tengan algún problema laboral actualmente o simplemente el negocio no le esté yendo quizás como tú quieras que te salga. Y definitivamente aquí esto los puede estar preocupando sobremanera. Tampoco tiene que ser que algo les esté saliendo mal, ¿ok? Puede ser que todo le esté saliendo bien, pero no obstante a eso, ustedes se estén preocupando, estén alterados, estén con falta de sueño, con insomnio, con estrés, con angustia de lo que pueda ocurrir después, de lo que pueda ocurrir en el futuro. Este 9 de espadas también me está diciendo, o uno de los consejos principales de este 9 de espadas, es que las personas más del 90% de las veces están imaginándose escenarios fatalistas, escenarios horribles que al final nunca llegan a pasar. Y el miedo, señores, es el peor enemigo que existe, una de las vibraciones más bajas que podría estar sufriendo alguien. Así que lo primero que tienen que pedirle aquí en este caso para ustedes, para los que estén en esta situación, no es ni que te vaya económicamente bien, ni que tengas felicidad, no. Pídanle a Dios, al Creador, al universo o lo que ustedes crean que les dé seguridad, que les permita sentir la seguridad, la estabilidad y la confianza en sí mismo, recuperar la fe. Y dejen de estar viendo tanta televisión negativa, tantos documentales donde la información es completamente nefasta. Pónganse a ver cosas lindas, cosas que los motiven, cosas que los emocionen, en nada de dramas, nada de lloradera y nada de sufrimiento, ¿ok? Sálganse de esa situación y esa es una de las formas de salirse. Escuchen música alegre, no música de lloradera. Música donde ustedes, obligado el cuerpo, tenga que vibrar, tenga que sentirlo. Música que te levante de la silla y te ponga a bailar, así literalmente, aunque no tengas deseo. Tú lo haces, oiga, y a la tercera vez que usted lo haga, usted no llora más nunca en la vida. Bueno, sí llora, pero bueno, ustedes me entendieron. Se sale de esa situación. Y el caballero, este es el caballero de copas, sí. Y el caballero de copas me está hablando de que va a venir para ustedes algún tipo de oportunidad. Esto me está hablando de una opción que aparentemente es buena, pero es un poquito utópica. No es tan realista. Esto te puede decir que, ok, vas a ganar X cantidad de dinero haciendo tal cosa, sí es buena. O vas a hacer un trabajo y en ese trabajo, en ese puesto laboral, vas a ganar tanto dinero. Y también puede ser bueno, pero, la parte de utopía o de poco realizable es que vas a tener que hacer un esfuerzo extremo para lograr estos beneficios. Si es un empleo, pues es posible que estés haciendo overtime, es posible que tengas que hacer un sobreesfuerzo de horas extras. Y si es un negocio, pues sí, vas a tener un buen negocio, pero vas a tener una exageración quizás de clientes o de cosas por atender. Esto es una sobrecarga excesiva, más de lo que el cuerpo normal podría estar aguantando. Y eso te puede estar llevando también a esta situación de estrés, a esa situación de angustia, a esa situación de que no vas a poder manejar la situación. Pero sí, el 10 de bastos sí puede manejar la situación. Es estresante, ¿ok? Y podrías estar delegando, pues, incluso en otras personas que te ayuden a mejorar esto que estás sintiendo, esta sobrecarga. Y vamos a ver qué cartas me acompañan al Sol Piscis. Pues acá la Reina de Bastos me está diciendo de que vas a recibir un impulso para realizar todo esto. Quizás tú estés procrastinando o quizás tú estés diciendo, esto no lo voy a hacer porque tengo que recibir mucha sobrecarga. O esto me está estresando demasiado y no sé cómo resolverlo. Y la Reina de Bastos te le pone fuego, te enciende todo esto. La Reina de Bastos te va a garantizar de que toda esta situación progrese y progrese hacia el éxito. La Reina de Bastos es una persona, una energía que te va a obligar literalmente a pedir disculpas, pero no pide permiso, ¿ok? Es una persona o una energía que te va a obligar a moverte, a hacer lo que tienes que hacer. Si tú estabas pensando en hacer algo para mañana, para la semana siguiente, para el próximo mes,
no. Ella viene y te dice, no, no es para después, es ya, eso fue para ayer. Y te pone en movimiento, te pone en acción. Y por supuesto, este movimiento y esta acción garantizan de que todas estas cosas progresen y progresen hacia un futuro exitoso, hacia algo que mejore tu situación. Y el 3 de copas, pues evidentemente gracias a ese impulso, ustedes van a estar celebrando. Aquí van a haber celebraciones, aquí puede ser que ustedes asistan a alguna celebración familiar o de trabajo, o simplemente celebren este impulso, celebren esto que van a estar logrando muchísimos de ustedes, Piscis. Y el sol me habla también de celebración. Aquí tienes 2 cartas de celebraciones ya. El sol me está diciendo de que van a estar celebrando, todas las cosas se van a estar clarificando para ustedes. Si tenías miedo, si tenías dudas, si tenías estrés, pues definitivamente el sol va a estar aclarando todo esto. El sol significa logro, triunfo, victoria, éxito y reconocimiento, ¿ok? Y celebraciones. Así que definitivamente aquí ustedes van a estar en un periodo de iluminación total y completa, donde esta reina de bastos va a jugar un papel fundamental. Si me dices, no conozco a nadie, no tengo ninguna amiga, ni una madre, ni una hermana, ni una compañera de labor, ni una pareja que sea mujer y me impulse, me saque de mi centro estable, esto podría ser una energía de alguna entidad cercana a ustedes, de una diosa, una virgen, como siempre les digo, un guía o un ancestro que podría estar cerca de ustedes y los podría estar pues impulsando a tener esos logros y estos triunfos, ¿ok? Vamos a ver qué cartas salen con el ermitaño. Y aquí Piscis con el ermitaño, pues lo que me están diciendo es que aquí posiblemente este periodo de estancamiento, este periodo de sufrimiento, ustedes, por supuesto aquí ya se sabe que va a terminar, pero también te están diciendo de que lo que también podría estar ayudando a que esto termine es que alguien te va a estar guiando, alguien te va a estar dando información. Eso que tú quieres hacer, por supuesto, que la reina de bastos te va a impulsar. También, aparte de impulsarte, quizás te esté dando información. Este ermitaño me indica que ustedes van a recibir una luz, como diría en mi país, te van a dar la luz, te van a decir, coge por aquí, que por ahí vas a llegar más rápido, por ahí vas a llegar mejor. No cojas por este otro lado porque quizás sea más corto, pero hay más peligro. Si quieres un aumento de salario o que te cambien de puesto, te van a decir, habla con fulano, que ese es el que te va a poder resolver el puesto de trabajo, te va a resolver el aumento de salario. No hables con esta otra persona, porque si hablas con esa otra persona, lo que va a hacer es joderte la vida y no vas a poder aumentar el salario, ¿ok? O te va a decir, estos son los proveedores que son buenos, que te van a estar dando las cosas a tiempo y estos no, estos te van a estar fastidiando, estos se van a atrasar y estos te van a dar quizás materiales o servicios de mala calidad. Eso en caso de que sea un negocio. En caso de que sea una inversión, pues es la persona que viene y te dice, o la información que te va a estar llegando que te dice, mira, esta inversión no la hagas porque vas a hacer un desastre, pero esta otra quizás es más lenta, pero puede ser más segura. En fin, sea de lo que sea que estás buscando información, sea en tu empleo, sea en tu trabajo o sea en algún negocio que estés haciendo o una información de otra índole, esto va a ser una persona que ya recorrió ese camino, que ya pasó por eso y te va a estar diciendo qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que no tienes que hacer. Tú vas a estar avanzando en tu camino, pero vas a estar avanzando con toda la información y con toda la claridad para ver dónde están los peligros y por dónde tienes que estar pasando, dónde tienes que estar caminando. Y la carta de la muerte, pues por supuesto, aquí hay un periodo de ansiedad, aquí hay un periodo de inestabilidad, hay un periodo de sobrecarga que definitivamente va a estar terminando, va a estar muriendo definitivamente para ustedes. Esto se acaba por completo, no es algo que regrese, esto es una transformación en la vida de ustedes, Piscis, completa y total. Y precisamente debido a esto, ustedes van a estar planificando el futuro. Acá con este 3 de bastos se les ve a ustedes planificando, proyectándose hacia dónde van a estar yendo, hacia dónde van a ir. Todo esto que ustedes han puesto en marcha, pues aquí definitivamente se va a estar logrando, lo van a estar viendo. Es posible que comiencen a establecer algún tipo de comercio, de negocios con personas de fuera de tu ciudad, de fuera de tu país.
y esto les traiga pues muchos beneficios económicos. Quizás también esta información que te trae el ermitaño te diga cómo tú quizás conseguir un empleo mejor remunerado fuera de donde vives o cómo hacer para establecer relaciones comerciales con clientes de fuera de tu país o cómo conseguir quizás un mejor empleo o que en tu empleo te manden a hacer algo mucho mejor. Vamos a ver qué parte del cuerpo Piscis tendrías que estar cuidando en los próximos días o prestándole pues mayor atención. Al trabajo, señores, tienen que tener cuidado con precisamente el estrés laboral, con las cargas laborales. También tendrían que tener cuidado sobre algún tipo de accidente laboral. Cuidado, ojo con eso. Tengan mucho cuidado, así que cuidado con estrés o con accidentes en el trabajo, Piscis. Tengan cuidado con esa parte. Recuerden que no es consejo médico, ¿ok? También con las posiciones que se ponen para trabajar, que a veces son fijas y te duele todo el cuerpo. También cuidado con eso. Me llegó eso así de pronto. Vamos a ver en el área amorosa. Y viene celebración. Piscis, aquí con esta carta te están diciendo de chispas. Te están diciendo que mantengas las chispas vivas, que se sorprendan con gestos de amor unos a los otros. Y evidentemente esta carta es para aquellos Piscis que están comprometidos o que están en pareja. Esta segunda carta pues te dice, Piscis, que confíes en que la atracción magnética te va a llevar hasta tu llama gemela, que te va a estar guiando hacia ella. Y esto pues evidentemente sería para aquellos que están solteros, que no tienen ningún tipo de compromiso, que estarían descubriendo su llama gemela. Y esta tercera pues te están diciendo que celebres el amor con las personas que comparten la vida contigo, con las personas que tú más le importas. Vamos a ver un mensaje con el oráculo cósmico para ustedes. Y aquí, Piscis, te dicen con este consejo que pares de cargar el mundo sobre tus hombros, que delegues pues un poco de responsabilidades. Precisamente te está confirmando la carta del 10 de bastos, donde te decían que tenías sobrecarga, pues acá te están diciendo eso. Comienza a delegar pues en otras personas. Y Piscis, déjame lo mejor de esta lectura para manifestar. Así que déjame en los comentarios la frase: yo siempre estoy celebrando lo mejor de la vida. Yo siempre estoy celebrando lo mejor de la vida. Y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.